Claro, Carolina me parece que está hablando, ¿cierto? Sí. Carolina, efectivamente, la idea es que en este ítem ustedes puedan hacer uso de algunas de las nociones que aparecen en la taxonomía de los seres vivos o en los sistemas taxonómicos, porque nosotros usamos en este caso la palabra mo en las primeras preguntas y en esta también, para referirnos a un conjunto de tipos de organismos, en particular tipos de hongos. Entonces, como vemos en esa imagen, lo que hay ahí son distintos tipos de hongos y la idea es que ustedes puedan aclarar, precisar de qué manera debiéramos distinguir el uso de la palabra mo respecto de hongo, luego en relación con género, como una categoría taxonómica, y con especie, como también una categoría taxonómica. Ah, ya. ¿Cómo se relacionan esos conceptos? Cuando vean la descripción o la definición de lo que es el Mo, va a aparecer de inmediato la aclaración en torno a qué papel juegan cada uno de estos términos. Ah, ya. O sea, como un cuadro de semejanza entre hongo y mu, entre el nombre, el género y la especie. Eso, ¿es cierto? Claro, digamos, esos cuatro términos están muy relacionados entre sí. Estamos hablando de más o menos lo mismo, pero en distintos niveles de clasificación. Ah, ya. Ya, profe. Entonces es Muchas gracias. importante que ustedes lo lean, lo discutan y lo expresen del modo más claro posible como lo entienden. Ya, ya, profe. Gracias. De nada. Bueno, en este caso de la misión 4 les dejé también en el foro estos enlaces como posibles referencias para consultar porque se requiere en este caso leer cierta caracterización de lo que es un moho, pero además investigar o explorar rápidamente cuáles podrían ser los tipos de moho que uno encuentra en una rebanada de pan. Eso está bastante estudiado, hay distintas fuentes donde uno puede encontrar esa información. Y por lo tanto, desde ahí también explorar cuáles podrían ser algunas especies de hongos que se encuentran en este tipo de alimentos. Y por eso les pueden servir esos enlaces para consultar, para facilitar el trabajo. Hola, aquí estoy otra vez, o todavía. Les quería solamente decir que publiqué la última tarea, la misión 5. Tiene que ver con el diseño de una investigación, pero en este caso está planteada la pregunta de investigación: ¿cómo influye la cantidad de luz en el crecimiento de un moho? Y también está planteada la hipótesis, o una hipótesis. Esto es a modo de contexto de la pregunta, ¿no? Eh, para focalizar mejor la búsqueda de un diseño que les permita dar respuesta justamente a ese planteamiento. Este ítem en particular tiene como propósito el que ustedes se puedan aproximar a una de las habilidades o algunas habilidades de investigación científica, como son el diseño justamente de procedimientos de investigación, y por lo tanto para eso hay que aprender a reconocer algunas variables y, y a también identificar la forma en que esas variables aparecen representadas en distintos momentos de la investigación. Aparecen sin duda en la pregunta, aparecen también en la hipótesis y van a ser claves para el diseño de los procedimientos de medición o de observación. Yo no les pido en este caso que realicen la investigación, simplemente a partir de una serie de preguntas les pido que reflexionen en torno a cómo llevar a cabo este trabajo, cómo llevar a cabo la investigación que permitiría darle respuesta a ese planteamiento inicial sobre la relación entre cantidad de luz y crecimiento de un hongo.
También les he dejado los enlaces en el foro para que eventualmente puedan consultar si necesitan ayuda, en este caso en un par de referencias que hacen justamente mención a unos montajes o unos diseños experimentales que son semejantes a los que están planteados en esta misión 5. Me gustaría saber si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda sobre los trabajos que han estado haciendo. Según he podido observar, están avanzando en varios de las tareas, de las misiones. Belén me dice que hay algo que no entendió. ¿Se refiere a la misión 5 o tiene alguna otra duda, Belén? A la misión 5, profe. Ya. Bueno, esta última pregunta o última misión, como les decía, se sitúa en la posición de llevar a cabo o realizar un diseño de una investigación. eh, pero no les pido que lleven a cabo, que realicen la investigación empírica o experimental, sino que propongan un diseño, una manera de llevarla a cabo. Pero está más estructurada el ítem, más estructurada la misión, porque hay varias preguntas que ustedes tienen que ir respondiendo. A partir de la pregunta que ya está dada, la pregunta de investigación. ¿Cómo influye la cantidad de luz en el crecimiento de un moho? Y a partir de la hipótesis, que también está planteada. Entonces ustedes tienen que discutir y decidir cuáles serían las variables que se van a observar o que se van a medir en este trabajo, o que tendrían ustedes que medir o observar en este trabajo. Por supuesto, para identificar esas variables hay que revisar con cuidado cuáles serían los factores claves que aparecen mencionados en la pregunta y en la hipótesis. ¿Qué es lo que habría que observar o medir para poder evaluar empíricamente la influencia entre cantidad de luz y crecimiento de un hongo o de un moho? Pero junto con eso, también probablemente hay que establecer cierto control del ambiente o del entorno en el cual ocurre esta modificación o estos cambios. Y por lo tanto hay algunas variables que van a ser controladas o tendrían que ser controladas por ustedes. Esa información también está disponible, ya sea en la pregunta de investigación o en la hipótesis que están planteadas aquí, que está planteada aquí arriba. Las variables controladas son aquellas que uno quiere que no influyan en los resultados. Entonces el investigador tiene que, de alguna manera, tener control sobre esas variables para que no alteren o para que no incidan en los resultados. O si es que inciden, el experimentador tiene una previsión en relación a la forma en que están incidiendo. También, como les digo, es una respuesta que van a encontrar en estos dos textos, en la pregunta de investigación y en la hipótesis. Una vez que están identificadas las variables, habría que pensar de qué manera se podrían medir, qué es lo que yo tendría que hacer para poder tomar registro u observación y tomar una medición de esas variables observadas. Y de qué manera tendría que controlar las variables que quiero controlar. ¿Cómo podría tener seguridad de que no van a influir o que van a influir de manera controlada sobre los resultados de mi trabajo? Y las últimas dos preguntas, por supuesto, ya requieren más desarrollo en el sentido de discutir un poco acerca de cuál es la función o cuál es la razón por la cual controlamos algunas variables. Y finalmente, teniendo todo lo anterior claro, estarían en condiciones de poder decir cómo llevar a cabo la investigación, qué materiales utilizarían y qué procedimientos realizarían. No es un conjunto de preguntas que no es sencillo de abordar porque requiere una reflexión, requiere discusión, requiere imaginar cómo llevarían a cabo la investigación experimental.
Por eso también pueden consultar los enlaces, porque allí se da con mayor claridad algunas pautas sobre un par de ejemplos de experimentos que se pueden desarrollar y que les pueden servir de inspiración o de referencia para abordar estas preguntas. Gracias, profe. Se va a De acabar la nada. sesión, por si acaso. Sí, me imagino que ya se va a acabar. Bueno, yo espero que puedan